Muy bien, buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a hacer el tema de hoy día es manejo terapéutico de las infecciones respiratorias altas. Es quizás lo que más van a olvidar como médicos feministas, como médicos generales. Y sí, hay que diferenciar algunas cosas, sobre todo para no dar antibiótico de manera innecesaria. Vamos a la siguiente. Bueno, para dividir infecciones respiratorias altas, bajas hay que conocer la anatomía de paciente. Entonces, alta es hasta la nariz, baja de la tráquea hasta los pulmones. Entonces vamos a tocar todo lo que es infecciones respiratorias altas. La siguiente. El resfriado común, como su nombre lo dice, muy frecuente. Es benigno y es por virus. Más de 200 virus implicados en este tipo de cuadros. Y si uno no da ningún tipo de tratamiento, el cuadro se limita. Pero existen tratamientos básicamente se llaman de atención a los síntomas o tratamiento sintomático para que sea más llevadero el proceso, pero igual es un cuadro autolimitado. Básicamente, los síntomas se pueden resumir, o los síntomas pueden ir en grados variables. ¿Sí? ¿Lo cierra la puerta? ¿Lo cierro? Entonces, como les decía, los síntomas, básicamente, creo que todos lo hemos padecido en algún momento. Hablamos de congestión o secreción nasal, rinorrea, una rinorrea muy acuosa, transparente, expresión de picazón, estornudos, el dolor de garganta, esa tos seca, fastidiosa, febrícula, es decir, que no pasa los 38 grados, dolor de cabeza y malestar general. Como les mencioné, hay más de 200 tipos de virus que están comprometidos o como etiología del resfriado común. Siguiente, por favor. Los más comunes en esta tabla, rinovirus, coronavirus, pero el coronavirus clásico, porque no es el SARS-CoV-2 ni ninguna variante mutada. El virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, sobre todo más en niños, el adenovirus, enterovirus y entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, acá básicamente hay terapias que pueden ser efectivas, están clasificadas así, porque es también muy variable de acuerdo a la persona. Entonces, lo que básicamente se ha visto es el uso de analgésicos, tipo paracetamol, o el uso de antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno o naproxeno. Básicamente, es atención a los síntomas. Lo que hacen es mejorar el dolor de cabeza, el dolor de oído, dolores musculares, articulares, malestar general, que casi siempre estos últimos se asocian a fiebre o febrícula. Y se recomienda en periodos cortos, es decir, un tratamiento de 3 días es más que suficiente. Si es que hay un ibuprofeno, pueden dar 400 miligramos cada 8 horas, un naproxeno pueden dar 550 miligramos cada 12 horas, pero ciclos cortos, por 3 días, porque es un cuadro que se autolimita en ese tiempo. Es decir, no es que se corte, porque siempre que van a ver pacientes, los pacientes van a ir y van a decir, yo quiero algo que corten ahí, pero no funciona así. Entonces hay que explicar que es un proceso que se va autolimitando, pero se va autolimitando de una forma progresiva. Pero los días más fastidiosos son los 3 primeros días. Por eso de que tratamos de dar ciclos cortos, sobre todo los primeros días, para manejar las necesidades, que sea como que más llevadero este proceso infeccioso benigno, que es un resfriado común. Y también hacer ciclos cortos, aseguramos de que sea más tolerado. Si nosotros damos ciclos de 7 días, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, podemos estar tolerando
una gastritis aguda, sobre todo, ¿no? Entre otros medicamentos que pueden ser efectivos en algunos pacientes, es la combinación de antihistamínicos y de congestionantes. No es lo mismo, por ejemplo. Antihistamínicos, aquí tenemos de primera generación, segunda generación. La primera generación no, que tenemos en nuestro medio, clorofenamina, ketotifen. Segunda generación, cetirizina, cloradaína, decloradaína, entre muchos otros, venlafaxina, desvenlafaxina. Tenemos bastantes. Esos son los antihistamínicos. Y los descongestionantes, básicamente, la pseudoefedrina y la fenilefrina, que estos sí son medicamentos controlados, salen con receta, sobre todo por el uso que hacen en Estados Unidos con ellos, ¿no? Es un componente para la fabricación de anfetaminas y por eso es controlado, ¿no? En los compuestos que vienen combinados, es decir, hay un compuesto combinado de cetiricina con pseudoefedrina, vienen en un solo compuesto. Hay compuestos combinados de fenilefrina con cetiricina, con bacterina, estos de fexofenadina, más pseudoefedrina también. Por sí solos, o sea, mejor dicho, así en forma compuesta se ha visto de que tiene un poco más de beneficio en el manejo de esta congestión que es fastidiosa, de esta rinorrea que es fastidiosa. Y si nosotros los separamos, o sea, antihistamínicos como solos, es decir, cetiricina sola o del congestionante solo, sus efectos quizás son menores o mínimos y en algunos casos hasta los efectos secundarios pueden superar al beneficio. Es decir, en el caso de los antihistamínicos, el efecto sedante, sobre todo los de primera generación, y en el caso de los descongestionantes, el efecto vasoconstrictor puede generar problemas en pacientes que tienen una predisposición, sobre todo, de enfermedades cardiovasculares. La siguiente. También podemos encontrar para este manejo de esta congestión, que quizás es uno de los síntomas en realidad más fastidiosos. Esta congestión, esta rinorrea, cosas son diferentes. O sea, la congestión es la nariz tapada, ¿ya? Y la rinorrea es la secreción, o sea, el flujo de mucosidad blanquecina, pero mucho sale hasta como muy líquida, muy acuosa. Entonces, el bromuro de platropio, que sabemos que es un antimuscarínico, lo que produce es un poco de sequedad a nivel de la mucosa y puede ayudar un poco, pero esos efectos secundarios de sequedad nasal puede de cierta forma alterar la mucosa y producir pues epistaxis. También hay que tener en cuenta, entonces puede ayudar, pero como les dije, son terapias que pueden ser efectivas en algunos pacientes y en otros realmente no, porque esos efectos secundarios sobrepasan el beneficio. Uno que lo pongo no solo para mencionar y lo conozco, hay en el mercado, pero no lo tenemos dentro de la salud pública, es el cromoglicato de sodio intranasal o inhalado. El siguiente, por favor. Terapias con beneficios mínimos o inciertos, o sea, dudosos. Cuando hablamos de inciertos, es decir, que no hay evidencia suficiente, estudios suficientes que respalden de una forma segura su beneficio, pero se usa. Es un jarabe que tenemos en la salud pública, es decir, tanto en salud como en usuario, y probablemente es quizás el único jarabe que manejamos para la tos y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, ¿no? Pero la evidencia está muy limitada. Si bien es cierto, lo pueden dar, sí, porque no hay contraindicación, pero realmente la evidencia está limitada. Aprovecho este momento de hablar del jarabe para la tos. Sin duda, lo mejor que existe para la tos son los jarabes que contienen codeína, pero son jarabes controlados. Los jarabes con codeína son realmente los mejores. Pacientes que tienen mucha tos, hay que siempre explicarles que es el síntoma que más demora en desaparecer. Entonces, que no hay nada que lo cubra. Si nosotros estamos dando este jarabe,
es para de cierta forma ir aliviando poco a poco esta molestia, pero no la vamos a soportar. Como lo mencionaba, los descongestionantes por sí solos pueden ayudar un poco con la congestión, con los alivios de la congestión, es decir, de la nariz tapada. Sí, pero el problema es que son medicamentos controlados. Es decir, se necesita receta médica y tienen efectos secundarios, como por ejemplo taquicardia, o por ejemplo aumenta la presión arterial, los pacientes que son hipertensos puede desencadenar un mal control de la presión arterial. Aerosoles con solución salina es bastante usado en la parte pediátrica. Ayuda un poco, sobre todo cuando estamos frente a mucha congestión. Es decir, esa nariz tapada, no la rinorrea, sino la congestión, para que de alguna forma empiece a liberar la congestión. Sabemos que es por inflamación de la mucosa, de la mucosa de la cavidad nasal, y también es por la producción de moco. Entonces, muchas veces esto ayuda a liberar, pero también son, como mencioné todos los anteriores, para manejar los síntomas y hacer que este proceso sea de alguna forma más llevadero. Los expectorantes, aquí en nuestro medio solo tenemos N-acetilcisteína, pero siempre les recargo, usen expectorantes o receten expectorantes cuando ustedes tienen una tos que sea postproductiva, que produzca flema. Pero si es una tos predominantemente seca, no tiene sentido dar un expectorante. El que menciona la revisión es la guaifenencina, que sí hay en el mercado, pero en el mercado privado, y de todas maneras su efecto frente a un placebo no demostró mucha diferencia. El uso de la miel, que es tan común, sobre todo en nuestras abuelas, más, pues sí tiene cierto beneficio. Entonces, eso está dentro ya de las terapias alternativas como naturistas. Lo que hace básicamente es mejorar de cierta forma los síntomas de un resfriado común, sobre todo en pacientes pediátricos. También se puede usar en adultos, pero en pediátricos es donde se ha visto más el beneficio de la mejora de los síntomas. Ninguno de estos cura, pues, solo es mejorar los pacientes, por favor. Y terapias ineficaces, como le dije, antibióticos, nada, por favor. Antihistamínicos solos, como se demostraba, quizás en combinación sí ayudan, pero solos no hemos mostrado eficacia, a menos que el paciente arrastre un antecedente de rinitis alérgica y pueda tener pues, una combinación de una infección viral y una rinitis alérgica desencadenada por el proceso infeccioso. Entonces ahí le puede ayudar un poco, pero luego de eso, nada. Las terapias antivirales básicamente se refieren al interferón alfa, que nosotros, pues, si lo tenemos para uso oncohematológico o reumatológico, no para un resfriado común, pero mucho menos acá lo es por eso, más aún es ineficaz, o sea, se ha probado y no funciona. Las famosas vitaminas y remedios caseros, sobre todo la vitamina C, pues lamentablemente la vitamina C, aunque muchos podemos ser partidarios de eso como preventivo, pues lamentablemente no previene nada y sí puede de cierta forma generar algunos efectos secundarios como gastritis sobre todo. Los glucocorticoides intranasales no tienen beneficio, no los receten, por favor, en resfriado común estamos. Y el aire calentado y humidificado, que lo usan más que todo los médicos de pediatría, a estos pacientes, que dice la verdad que pongan a calentar una olla, un cuarto y todo lo demás. Funciona en otro tipo de infecciones respiratorias altas, tipo la laringitis aguda en el pediátrico, se llama CRUP. Entonces ahí se puede ayudar un poco, pero en adultos, donde está más enfocada esta clase terapéutica, realmente no tiene utilidad desde un punto de vista de resfriado común. Siguiente, por favor. Ahí está la bibliografía, si ustedes quieren ampliar un poco la lectura sobre ello. Siguiente. Muy bien, ahora la gripe, que cada vez se confunde, ¿no? El resfriado común es una cosa, es
El virus son como 200 virus. Y la gripe es la influenza. La famosa influenza estacional o la gripe estacional, la que tuvimos como epidemia en el año 2009, donde por alguna razón, pues uno de los grupos de riesgo alto fueron las embarazadas. Eso es, ¿no? Entonces, a veces uno muchas veces confunde y dice, o a uno le pregunta a su compañero, ¿estás con gripe? Y te dice, no, estoy con influenza. No, tiene lo mismo. La gripe estacional, la influenza es lo mismo. Entonces, la gripe, la etiología es influenza, tipo A o tipo B. Eso es la gripe estacional. Resfriado común son muchos virus, la influenza. Acá los síntomas, y quizás también ustedes lo han pasado, básicamente son de inicio mucho más abrupto, es decir, y sobre todo con fiebre, y fiebre alta, de 38 hasta 40 grados. Y con esto toda la asociación que trae la fiebre, es decir, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, síntomas ya de la misma zona respiratoria, o sea, dolor de garganta. Entonces, esto es la influenza, básicamente. Otros síntomas también puede haber, como les dije, congestión nasal, todo esto en el contexto de la influenza. Y en pacientes pediátricos se asocia también problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Pero en adultos, básicamente es el siguiente turno. Entonces, las manifestaciones clínicas y la gravedad de la infección puede variar también de acuerdo al tipo de influenza. Y los pacientes que están vacunados pueden hacer enfermedad, sin duda, pero con la vacuna lo que se está evitando son las formas graves, como muchas vacunas que tenemos hoy en día. La siguiente, por favor. Entonces, acá para elegir el tratamiento tenemos que tener básicamente una visión sobre el tipo de paciente. Es decir, es un paciente con factores de riesgo para complicaciones o para que tenga una trayectoria incierta, es decir, no sé cómo me va a ir, o es un paciente sin factores de riesgo que sé que lo puedo manejar tranquilamente en casa. Los factores de riesgo pues no van a variar mucho respecto a lo que vimos en la clase de neumonías nosocomiales. Siempre se repite un patrón. Y eso lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. Pero si nosotros tenemos pues, un paciente que tiene deshidratación significativa, esto sobre todo en el marco pediátrico, que también tienen vómitos y diarrea, pacientes que tienen ya dificultad respiratoria, que tienen deterioro de la función cardiopulmonar, que tienen alteración ya de la conciencia, de por sí son factores que indican hospitalización y manejo inmediato, o sea, hay que actuar. Y eso hay que analizarlo siempre. Si el paciente viene así, es fácil hospitalizar. Pero si el paciente viene con las molestias de mucha fiebre, mucho malestar, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pues nosotros ahí sí tenemos que decir, bueno, este paciente puede tener alguna complicación, una trayectoria clínica dudosa. Entonces, tenemos que analizar bien si este paciente se queda o le damos de alta. Básicamente, ¿cuáles son los pacientes que se quedan? Pues adultos mayores, más de 65 años, y el otro extremo, niños. Menos de 5 años, menos de 2 años, menos de 6 meses. Mientras menos edad, más riesgo de complicaciones. El manejo de los síntomas, básicamente se puede usar acetaminofén, que es paracetamol, o alguna AINE, para manejar los síntomas, como la fiebre, la cabeza, la mialgia. El manejo de la fiebre en niños es importante porque sabemos que puede funcionar. Y hay que evitar en niños, sobre todo, los salicilatos que puede producir para ponerle un nombre claro, o sea, la aspirina, porque puede generar el síndrome de Reyes, que es una encefalopatía metabólico tóxica de los pacientes pediátricos, ¿no? Y como los pacientes van a tener síntomas varios días, a veces se hace un uso pues, un poco exagerado de la aspirina y puede generar este problema.
Por eso se prefiere un paracetamol o un gripe. Siguiente, por favor. Entonces, acá están los grupos de riesgo que identifican. Siempre van a ser un grupo de riesgo para enfermedades infecciosas en general. Los extremos de la vida, siempre. En este caso, las embarazadas. Influenza, sí, las embarazadas, no solamente en el periodo gestacional, sino hasta 2 semanas postparto. Y habla de raza, es decir, latino, la raza negra, pero básicamente no es porque genéticamente la raza tenga una predisposición, sino porque está más asociado a factores socioeconómicos bajos, que hace de que los pacientes tengan un mal estado nutricional, los pacientes vivan en lugares pues, hacinados, y todo esto contribuye a cierta forma a que tengan cierto grado de inmunodeficiencia, inmunosupresión, y pues van a ser enfermedades graves. Sobre todo, como les repito, en extremos de la vida. Ahora hay enfermedades de base de cada paciente que puede hacer de que una influenza pueda agravarse y pueda requerir hospitalización. Por ejemplo, asma, por ejemplo, pacientes con alteraciones neurológicas, síndrome de Down, pacientes que tienen epilepsia primaria, pacientes que tienen parálisis cerebral por esta afectación o esta hipoxemia prolongada al nacimiento. También enfermedades pulmonares crónicas, eso es todas las enfermedades respiratorias, sea alto o bajo, tener una enfermedad pulmonar crónica es las complicaciones, el EPOC, la fibrosis, la enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca sobre todo, trastornos sanguíneos, enfermedades celulares falciformes, eso es muy común en este lado del mundo, más común en este lado de Europa. Trastornos endocrinos, la diabetes, que está cada vez más presente en todo lado. Trastornos renales, insuficiencia renal para ser más claros. Trastornos hepáticos, cirrosis hepática para ser más claros. Trastornos metabólicos hereditarios, no es muy común, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Alteraciones del sistema inmune, VIH, SIDA, neoplasias o cáncer. Medicación que causa inmunosupresión, quimioterapias, radioterapias, uso de glucocorticoides crónica. Básicamente eso, y también la obesidad, que ha sido actualizado desde hace poco. La obesidad es un factor de riesgo para todas las enfermedades, no solamente infecciosas, sino para todas las enfermedades. Básicamente, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, los extremos de la vida, mientras puede ser pues, más anciano, por decirlo así, más riesgoso, mientras más pequeño o más pediátrico o de menos edad, por decirlo de una forma más clara, es más riesgo. Siguiente, por favor. El régimen de actividades para el tratamiento de la influenza en adultos, el que tenemos nosotros es el oseltamivir. El que usamos en la epidemia del 2009 fue el oseltamivir. Y básicamente la dosis es 75 miligramos por vía oral, 2 veces al día durante 5 días. El oseltamivir requiere ajuste de dosis de largo plazo. Y también existe dosis profiláctica. Por ejemplo, si estamos aún en el ambiente hospitalario, existe un brote de influenza y uno ha trabajado ahí o está trabajando ahí y uno no puede negar la atención por más que exista un brote de influenza, puede tomar una dosis de profilaxis, que es la misma, pero una vez al día, pero durante más de 7 días. Ese es el oseltamivir, el que tenemos en nuestro medio, los otros 3, para que los conozcan de teórica, pero realmente no los tenemos, ¿no? El zanamivir, el peramivir, el valovavir, entonces, o valosavir, mejor dicho. Entonces, ahí se los dejo para que lo vean, para que los vayan conociendo, pero sí que conozcan la dosis, es el oseltamivir, y es un diagnóstico ya confirmado de influenza, se puede dar y tener en cuenta de que requiere ajuste rápido. El siguiente, por favor. Ahora la influenza se puede complicar con infecciones concomitantes bacterianas. Entonces, ¿en qué circunstancias uno puede pensar que está pasando esto?
pacientes que presentan insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica, es decir, pacientes graves. Entonces, de ahí se puede pensar en que no solamente es influenza, sino puede ser que entró una bacteria y agravó el cuadro. Pacientes que no mejoran después de 3 a 5 días. Siempre en todo proceso viral, 3 a 5 días es el tiempo que empieza a autolimitarse. Entonces, si no hay mejora, digo, nada de mejora, porque a veces sí que están un poquito mejor, pero ya están con los no, ya, pues la evolución va hacia la mejora, pero acá no, están estacionados o están peor. Entonces, básicamente ahí se puede sospechar y se puede iniciar. Y en pacientes que estuvieron con fiebre y estuvieron con la fiebre ya en caída, y de pronto empiezan otra vez con la curva febril en ascenso. Eso se llama aparición de la fiebre después de la efervescencia. Efervescencia significa eso, caída de la fiebre. Cayendo la fiebre, el paciente se siente bastante mejor porque la fiebre autolimita mucho. Y de pronto, otra vez empieza con cuadros febriles. El siguiente, por favor. Para los pacientes en las circunstancias, o los 3 escenarios anteriores que les he mencionado, el tratamiento antibiótico pues, es empírico, básicamente, ¿no? Además del tratamiento antiviral que ya se ha mencionado. Entonces, idealmente, como les mencioné en el primer curso primario, es el que tiene un grado, el que tiene un activo, pero mientras tanto, podemos ya iniciar una terapia empírica. ¿Cuáles son los germes más comúnmente asociados a infecciones concomitantes en pacientes con influenza? Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Esos son, entonces, si nosotros vamos a hablar de terapia empírica, pues debemos pensar en estos germes. Es por eso que el tratamiento incluye cefaltumorina de tercera generación, ceftriaxona, que sí lo tenemos a la mano, o una fluoroquinolona respiratoria. Puede ser levofloxacino o moxifloxacino. Y en el caso que se sospeche también en que también está el Staph aureus metido en este proceso, el meticilino resistente MARSA, vancomicina o linezolid, como les mencioné, también en la clase de ya para esto, si estos pacientes están recibiendo este tipo de tratamiento, sobre todo vancomicina y linezolid, es porque estamos frente a una neumonía legal. La siguiente, por favor. Ahí están las bibliografías. Si ustedes quieren ampliar el estudio, tienen estas bibliografías que están actualizadas para que las puedan leer con toda libertad, porque ustedes tienen acceso al up-to-date. La siguiente, por favor. La faringitis aguda. La faringitis básicamente es el dolor de la garganta. Ese paciente que viene y dice, estoy con mucho dolor de garganta. Ese dolor de garganta intenso, que ni siquiera deja pasar la saliva. Pero no hay exactamente muchos síntomas generales, o sea, hay ciertas molestias, ¿no? Pero ese dolor de garganta intenso, algunos refieren que sienten hasta como sabor de sangre cuando pasan un poco de frío. Eso es la faringitis aguda. Su proceso es, en la mayor parte de casos, es viral. Y al ser viral, pues se va a autolimitar. Pero la molestia muchas veces es tan intensa que nosotros tenemos que hacer que esos primeros días, que son tan fastidiosos, puedan ser un poco más llevaderos. Puede haber, en mucha menor proporción, una faringitis aguda bacteriana, estreptococo, estreptococo está metido acá, pero es en mucha menor proporción. Y puede haber casos de complicaciones, y las complicaciones sí están metidas las bacterias, epiglotitis, el absceso periaminalino, infecciones de espacios profundos, ya colecciones, o en el mismo caso del VIH agudo, se puede ver estos cuadros de faringitis complicadas. La siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento va exactamente igual, al enfoque de los síntomas. Pero ¿qué necesitamos tratar? El dolor de garganta, lo que tanto les fastidia. Entonces, acá tenemos AINES, paracetamol y aspirina. Y que ha demostrado mayor efecto, o sea, en tiempo, son los AINES, ¿no? Duran más o menos 6 horas, hasta 8 horas, el
el efecto de disminuir, es difícil cortar del todo, pero de disminuir ese dolor de garganta esos primeros días. El paracetamol también, pero básicamente a las 6 horas es como que ya desaparece su efecto, y la aspirina quizás está un poco menos. Por eso lo recomendable es, y volvemos más o menos al cuadro de resfriado común, es paracetamol, pues AINES. Básicamente lo que hay que tratar es el dolor de garganta. Y si vienen otras molestias asociadas al cuadro, molestias generales, las llamamos dolor de cabeza, muchas veces sabemos que con el paracetamol o con el naproxeno también nos vamos a controlar. Siguiente, por favor. Entonces, los AINES, una dosis de 200 a 400 miligramos, más o menos se puede dar cada 6 a 8 horas. Sobre todo también ciclos cortos, son los primeros días, digamos. Es decir, 2-3 días. Han demostrado una eficacia. Sobre todo en el tiempo de acción, o sea, empiezan a sentir la mejoría del dolor de garganta a las 2 horas de haber tomado ibuprofeno, porque son de acción sistémica. Entonces, ninguno de ellos, al tomar, pues va a calmar en media hora el dolor de garganta, y eso tienen que saberlo, porque tienen que explicarlo. Porque el paciente lo que quiere es que desaparezca la molestia como por arte de magia, y las cosas pues no funcionan así. Hay que explicarlo realmente. Entonces ustedes pueden pautar un ciclo de tratamiento con ibuprofeno o con naproxeno, pero ciclos cortos, ¿no? De 3 días, no, máximo 5 días, pero siempre hay que analizar el contexto del paciente. Ese es un paciente que sufre de gastritis, está en tratamiento de gastritis aguda, y realmente pues, vamos a dar un paracetamol. Entonces siempre hay que analizar el contexto. La aspirina ha demostrado alivio también del dolor de garganta de unas 6 horas después de la ingestión. O sea, se demora mucho más. Por eso de que como que ha quedado un poco más rezagada en nuestro medio. En Estados Unidos usan bastante aspirina, pero en nuestro medio usamos básicamente el paracetamol y los AINES que han demostrado eficacia frente al alivio del dolor de garganta. Para el demostrado, el paracetamol a dosis de 1 gramo disminuye el dolor de garganta agudo, es el dolor que uno cuando despierta, ¿verdad? Siente como que tiene agujas en la garganta, más o menos a las 3 horas, o sea, ya un alivio bastante significativo a las 3 horas de haber tomado el paracetamol. Y los glucocorticoides, pues realmente no se sugiere en este caso, muchas veces lo dan y quizás puedan tener algún tipo de respuesta positiva, es decir, les puedes aliviar el dolor agudo, pero siempre los efectos secundarios de los corticoides es lo que tenemos que siempre tener en cuenta. No solamente lo que conocemos del uso crónico, sino el uso agudo. Es decir, uno puede en cierta forma desencadenar una infección subrayada, o en otros casos puede desenmascarar un proceso que no es quizás infeccioso, quizás es otra cosa. Entonces, es por eso que no se recomienda. Y si se recomienda, básicamente, porque los pacientes tienen ese dolor y eso que dicen, yo no quiero ni tomar agua ni comer hasta que se me pase. Y de verdad lo dejan de hacer. Entonces, ya, sobre todo, entran a riesgo de deshidratación. Entonces, ahí sí se puede pautar una dosis corta de un solo día de corticoides para mejorar esto y que el paciente pues vuelva a la rutina de alimentarse y hidratarse de una forma adecuada. El siguiente, por favor. Las terapias de aplicación tópica para la garganta, con esto sí existen varios, ¿no? Existen las famosas pastillas para chupar, que alivian de una forma más rápida, pero así como alivian rápido, también más o menos al acabar el efecto, es decir, cuando ya desaparece el caramelo, por decirlo así, pues también un poco que empieza a aparecer otra vez la molestia. Es básicamente un sintomático, el más conocido es mentol. Por eso muchos cuando están con sus faringitis, pues se compran su Hals o se compran cualquier, porque sienten un alivio, y es verdad, por eso no lo comprarían, ¿no? Entonces, sí, pues alivia, no es que cure, sino alivia. Existen otros, es la diclonina, la benzocaína, que tiene un efecto un poco anestésico. El clorhidrato de lidocaína, valga la aclaración, lidocaína también es un efecto anestésico,
Y el Amproxol, que sí lo conocemos, ¿no? Es básicamente, hasta en la forma de jarabe lo venden, pero también hay en forma de caramelos o de pastillas, se llaman pastillas para chupar. Entonces, y básicamente estos es para eso. Muchas veces Amprozol para todos. No, básicamente es para dolor de garganta, cuadros de faringitis. La siguiente, por favor. Y hay aerosoles, sí, tipo sprays, esos aerosoles sprays que ustedes ya usan para echar alcohol hoy en día con la moda del COVID. Igualito, pero para aplicar en la garganta. Algunos tienen un aplicador que no es que lo facilita, a veces hasta lo hace un poco incómodo. Por eso la gente prefiere muchas veces las pastillitas. Pero tenemos de fenol, de benzocaína, que tienen un efecto anestésico. Sí alivian, ¿para qué? Pero son mucho más caros. La clorexidina o el clorhidrato de benzilamina, todos ellos de cierta forma alivian malestar, malestar fastidioso de la garganta, pero ninguna cura. Siguiente. Esta es básicamente la bibliografía y toda la libertad de poder ampliar. La siguiente. Ahora, la faringoamigdalitis estreptofúsica. Esto es importante porque acá está comprometida la bacteria. Estamos hablando del estreptococo metamolítico, si queremos darle ya el nombre completo. El grupo A y el principal, el Streptococcus pyogenes. Este es el que da el estreptococo. Esta es la famosa faringoamigdalitis con placas de pus en las amígdalas, con presencia de criptas. Esta es la famosa faringoamigdalitis que hay que tratar con antibióticos, básicamente, ¿no? Es la causa bacteriana, el Streptococcus pyogenes, tanto en adultos como en niños, es lo más común. Y acá el objetivo básicamente es identificar que es un proceso bacteriano, porque tenemos que tratarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la gravedad, la duración de los síntomas, con el fin de la prevención de complicaciones agudas, por ejemplo, que lleguen a ser una neumonía, otitis media, abscesos periamigdalinos, algunas, no sé si recuerdo, pero los abscesos periamigdalinos realmente pueden llegar a cerrar la vía aérea superior. Hay que hacer un corte ahí, el paciente empieza a drenar por la boca toda la pus. Entonces son complicaciones grandes. Otras infecciones invasivas también. Y la prevención de complicaciones tardías, que hoy en día lo vemos en muchos pacientes mayores de 50 años, en cardiología sobre todo, que tienen algún tipo de insuficiencia valvular, básicamente porque en algún momento de su vida hicieron fiebre reumática, y la fiebre reumática a largo plazo da estas complicaciones cardíacas, vegetaciones a nivel de las válvulas cardíacas que provocan insuficiencia o estenosis y que tienen que ser reemplazadas por medio de prótesis mecánicas o biológicas, pero tienen que ser reemplazadas. Y prevención de propagación a otros, acá, bueno, un error, pero se refiere a otros sistemas, como le dije, o sea, puede complicarse hacia una neumonía, puede complicarse y hacer una sepsis, o sea, puede complicarse y hacer, y no sé si lo han visto ustedes en patología, pero puede hacer una glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, básicamente, eso agréguenlo, por favor, para que tengan su lámina completa. La siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento de la faringoamigdalitis estreptocócica, tenemos varias alternativas. La penicilina B o megacilina, la famosa megacilina, que sí existe en presentación oral, tenemos en 500 miligramos vía oral 2 a 3 veces al día durante 10 días. Su espectro es estrecho, pero sí, pues va contra el estreptococcio. Hay resistencia documentada y es de bajo. Se ha visto que la dosificación de 3 veces al día versus 2 veces al día no tiene mucha diferencia. La amoxicilina, la famosa amoxicilina, que mucho le va a utilizado muchos pacientes, sobre todo por ser simplemente popular, pero sigue siendo un antibiótico. 500 miligramos, 2 veces al día durante 10 días. Acá habla de una presentación de 1 gramo de liberación inmediata
Nosotros no lo tenemos, pero bueno, tienen que saber teóricamente que existe. Y la penicilina G-benzatínica, eh, idealmente, en atención primaria, cuando ustedes hagan sus serum, esto es el tratamiento ideal. Acá ponen que tiene un alto costo, eso es en Estados Unidos, en nuestro medio es de bajo. Y eso lo encuentras en todas las postas de los rincones más escondidos de nuestro Perú. Y la ventaja es que es una sola dosis, viene de 1.2 millones, mucho mejor hecho de millones de unidades, claro. Se coloca intramuscular, dosis única, porque ese depósito tiene un tiempo de vida de 30 días. Pero es bastante dolorosa. Entonces, eso siempre hay que hablar con el paciente. Pero hay pacientes que vienen corriendo, doctor, póngame mi inyección. Y si tú miras que realmente es una faringoamigdalitis con clínica de presencia de streptococo, pues sin miedo. Hay muchos médicos, colegas, que no les gusta poner penicilina por miedo a la reacción alérgica. Y realmente la reacción alérgica a la que hay que temerle es a la anafilaxia. Pero hay otros tipos de reacciones alérgicas que puedes manejar bastante bien. Entonces, estos son efectos adversos, la alergia son efectos adversos no predecibles. Entonces, y también hay que saber manejar la anafilaxia. Y no puede pasar mucho, ¿no? Yo he indicado mucha penicilina benzatínica, tanto en el serum como en la práctica diaria, mucha penicilina. Y no he tenido ningún efecto adverso, ni una alergia. Y si uno ve el estudio de prevalencia de anafilaxia asociado a penicilina, acá estamos en la subfamilia de la penicilina, básicamente es de como el 0.01%, es bastante bajo. Pero tú, si haces una anamnesis de un paciente, te dicen con penicilina, penicilina, penicilina. Y es que hay un grave error que se comete a nivel de, no de médicos, sino de enfermería. Muchas veces al paciente al colocarle la inyección como duele, y algunos pues realmente tienen miedo, hacen como un efecto vasovagal, pueden sentir un poquito de mareo, un poquito de sudoración. Y la enfermera ya le puso el tatuaje y le dijo, usted es alérgico. ¿Y qué más? Pues ya nadie le quita eso de la cabeza. Entonces, si viene un paciente y te dice, yo soy alérgico a la penicilina, pero miras que en su historia ha recibido amoxicilina, o sea, ha seguido recibiendo antibióticos de la familia de la penicilina, pero ya te lo digo. Entonces, nos quemó básicamente el antibiótico por eso, porque ya te lo digo. Porque ¿qué pasa? Que sí realmente es. Pero yo no quise hacerle caso por simplemente terquedad, no podemos hacer eso. Entonces, se le pudo, si el paciente te dijo es alérgico, pues lamentablemente tenemos que usar otras opciones. Pero muchos de estos pacientes que dicen ser alérgicos, pues realmente no lo son. Pero bueno, esto es más que todo para que ustedes lo sepan. Entonces, si el paciente ya viene y dice, soy alérgico, caballero, pues tenemos que buscar otras alternativas. Y esto sí es importante, es el único fármaco estudiado para estudiado, no digo que sea el único eficaz, el único estudiado para la prevención de la fiebre reumática aguda, no de la crónica, sino de la fiebre reumática aguda. La siguiente, por favor. Ahora tenemos otra subfamilia de beta-lactámicos, las cefalosporinas, que también son bastante útiles. Cefalexina de primera generación, que sí lo tenemos, 500 miligramos vez al día por 10 días. Es bueno, es eficaz. Su espectro es más estrecho. De hecho, que es mucho más estrecho que las penicilinas de segunda, tercera o cuarta generación. Pero todas las cefalosporinas, si nosotros usamos más días o hacemos un mal uso de las cefalosporinas, se corre el riesgo de inducir resistencia a los antibióticos. Esto es por selección de cepas resistentes de algunas bacterias que están metidas ahí, que no son exactamente la causa de esta faringitis, pero se aprovechan como para hacerle un escaneo de antibióticos y generan su propia resistencia. Todas las cefalosporinas pueden generar eso. Cefadroxilo también lo tenemos en nuestro medio, un gramo bioral durante el día. Cefuroxima también, 250 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Los dos que siguen no los tenemos.
Básicamente la cefpodoxima no lo tenemos y ceftinir no lo tenemos. Son de tercera generación, pero no lo tenemos. Y son de presentación vía oral. O sea, sería una ventaja. Nosotros solo tenemos de presentación vía oral, mejor dicho, de tercera generación, solo tenemos presentación parenteral. Y encima, mejor dicho, que, bueno, por lo menos sé que en Lima sí tienen. Acá en Arequipa no he visto. 400 miligramos vía oral una vez al día durante 10 días. Es el tratamiento alternativo. Ahí dice alternativas potenciales para reacciones leves a la penicilina. Yo soy alérgico a la penicilina. Ustedes tenían preguntas, ¿y qué tipo de alergia usted hizo? ¿Cómo se dio cuenta de que usted era alérgico? ¿Cómo reaccionó? No, me salieron rochos, es una reacción alérgica. Si les habla de abdomen, me hinché, se me hincharon los ojos, se me hinchó la boca, y es un edema neurótico, eso no es alérgico. Y otro que diga, no, me desmayé, no me puedo, ya desperté, hecho un trauma. No, eso es una anafilaxia. ¿Ya? Entonces siempre hay que preguntar. A veces te dicen cosas que realmente no tienen sentido frente a una reacción anafiláctica. Igual tenemos que escucharlo, pero ya los catalogamos como algo leve y tenemos pues estas alternativas para dar. La siguiente, por favor. Los macrólidos, y ahí también dice alternativa para pacientes con anafilaxia. Anafilaxia ya estamos hablando de una reacción alérgica secundaria grave. Si hablamos de anafilaxia, es básicamente eso. Entonces, la citromicina lo está poniendo ahí en 12 miligramos por kilo por día durante 5 días, pero básicamente está descrita la dosis de 500 miligramos una vez al día durante 5 días, o algunos describen 500 miligramos el primer día y 250 miligramos los 4 días siguientes. Pero la ventaja es que es una vez al día, ¿no? Como efectos secundarios, muy raro, prolongación del intervalo QT, y el TDP significa torsada de points, eso es un tipo de arritmia, que puede ser hasta mortal, pero es muy raro, se ha descrito sobre todo en asociación a antihistamínicos de segunda generación, pero muy raro, porque muchos dan acitromicina, doxeticina, en el combo del resfriado común, prácticamente hay muchos, no, es muy raro. La claritromicina también es otra buena opción, 250 miligramos vía oral 2 veces al día durante 10 días, y sus efectos mayores, básicamente, son gastrointestinales. Usan mucho claritromicina, como para luchar la lámina, en el tratamiento de la gastritis originada por Helicobacter pylori. Es contradictorio, ¿no? La claritromicina que produce gastritis, pero es lo que mata realmente al Helicobacter pylori. Es un tiempo donde el paciente sufre realmente, pero una vez que sí se elimina la bacteria, pues la mejoría es notoria. Y las lincosamidas, cuando sospechamos de resistencia a macrólidos, tenemos aquí a la clindamicina. Si la tenemos en tabletas, si la tenemos en tabletas, 300 miligramos, 3 veces al día durante 10 días. Efectos secundarios, gastrointestinales también. Siguiente, por favor. Acá está básicamente la revisión que ustedes también pueden adquirir o pueden revisar. La laringitis aguda prácticamente es el paciente que viene sin voz. ¿Ya? El paciente que está sin voz, que no escucha, ese paciente se llama fonía. El paciente que se le escucha, pero se le escucha ronco, es disfonía. Pero está tranquilo el paciente, o sea, no hay muchos síntomas generales, solamente tiene pues, una laringitis. La laringitis pasa algo que está en las cuerdas vocales, las inflama, y el paciente viene básicamente sin voz. Entonces, aquí básicamente lo que más se ha visto que ayuda a desinflamar esta zona de la vía aérea es hidratación, la humidificación del ambiente casi ayuda y el descanso de la voz. Eso es básicamente. Hay momentos, los antibióticos en estos casos para la laringitis no se han visto que no son necesarios. Se puede provocar resistencia. Se ha visto también otros estudios donde dan antibióticos como que el paciente mejora un poco la molestia de la voz, o sea, esta disfonía, como que de una forma un poco más rápida,
pero no son datos muy significativos. Más o menos, cuando uno está con una laringitis y está sin voz, por decirlo así, recupera la voz entre unos 5 a 7 días. Es por eso que el uso de glucocorticoides como que lo reservan en casos de extrema urgencia situacional, por decirlo así. Es decir, pues por ejemplo, uno de ustedes, pues mañana le toca, o pasado mañana le toca sustentar la tesis. Y mañana amanece prudencia afónico. Entonces, no puedes reprogramar la fecha, porque ya no hay fechas, todos los días están ocupados. Entonces ahí se puede dar una dosis de ataque de glucocorticoides bioral, bien sistémico, con fin de recuperar un poco. Pero en esas situaciones, muy especiales. La siguiente, por favor. Ahora vamos con la otitis media aguda. Básicamente, la otitis media aguda es un proceso infeccioso supurativo. O sea, estamos hablando que la bacteria está. Cuando hablamos de supurativo, bueno, es bacteria, caracterizado por la presencia de líquido del oído medio infectado e inflamación de la mucosa que recubre el espacio del oído medio. Como se ve en la imagen, ¿no? El tímpano, ustedes, no sé si están haciendo otorrino, pero en sexto año hacíamos otorrino. La membrana timpánica ahí está totalmente abultada, abalonada, también se lo puede decir en la imagen. Un eritema puede ser leve, pero en cambio el otro, aparte de eso, se ve un eritema muy infiltrado, se ve el nivel hidroaéreo. Entonces, eso es una otitis media, más la clínica, ¿no? Pues la clínica básicamente es el dolor de la zona, y ese dolor puede reflejarse a dolor de cabeza, puede haber síntomas asociados, porque realmente la otitis media aguda no es porque se presente así nada más, tiene que haber una disfunción de la trompa de Eustaquio, que este canal que comunica el oído medio con básicamente la cavidad nasal, que básicamente a través del aire pues, modula presiones, pero cuando hay una disfunción, es la siguiente, por favor. Cuando hay una disfunción, aquí a nivel de acá, el tubo de Eustaquio, por alguna complicación a través básicamente nasal, como un paciente con una rinitis crónica, donde se empieza a acumular moco en esa zona, la zona del oído medio sigue produciendo su secreción normal, su moco normal para lubricar, tener lubricado el oído medio, pero ya no tiene zona de escape para, de alguna forma más entendible, pues desaguar sus secreciones y de alguna forma ir renovando sus células. Y se empieza a acumular ahí y se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que venga sobre todo el Streptococcus a hacer un proceso infeccioso ahí. Entonces, como les mencionaba, la infección es precipitada por un deterioro de la función de la trompa de Eustaquio. Básicamente eso. Y lo que genera la infección de esta zona con secreciones que son supuradas. Se entró la bacteria y hay pus ahí. Supuradas, hay pus, no sabemos qué. La otitis media aguda también puede estar asociada con otorrea purulenta, como les decía, y en algunos casos hasta la membrana timpánica se va a romper. Fue tan agrandado que se abre naturalmente por presión. Y ahí el paciente refiere un alivio brusco, pero de pronto empieza a tener otorrea, empieza a salir pus por el conducto auditivo externo. El siguiente, por favor. Los órganos causales más comunes es el neumonía, que primero la cabeza es lectus, Haemophilus influenza, varicela catarrhalis, Staph aureus, el grupo A, que ya hemos visto, que es principalmente el Streptococcus pyogenes. Siguiente orden. Entonces, las manifestaciones, como ya les mencionaba, básicamente es el dolor del oído. También puede haber alteración de la función del oído, es decir, puede haber una audición disminuida, o se llama también audición amortiguada. Básicamente la manifestación, no sé si algunos han tenido o han presentado alguna vez en su vida lo que se llama tapón de cerumen, da una disminución del oído, de la audición, pero como que amortiguada, es decir, como que lo escuchas, medio con eco, más o menos a eso se refiere. El dolor puede ser leve, moderado, puede ser hasta severo. Y como les mencioné, si se rompe la membrana, hay un alivio
único para el paciente, pero posteriormente viene la otorrea a través del conducto auditivo externo. ¿Puede haber alteraciones del equilibrio? Sí, pero en poca frecuencia, porque sabemos que eso ya es más alteración e inflamación del oído interno. Y además de eso, como les dije, la presencia de líquido, ese nivel que se llega a mirar, pues suele ser transitorio una vez que ya se inicia el tratamiento. Otros síntomas que se asocian, fiebre, y cuando se complica, puede dar hasta parálisis facial periférica. Eso es cuando se complica la otitis medio aguda con una mastoiditis en la parte posterior del lóbulo de la oreja. Y justo por ahí es trayectoria del nervio facial, el inflamarlo, pues se puede instalar una parálisis facial periférica, que no siempre es recuperable al 100%, ¿no? Algunas veces queda algún tipo de secuelas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la elección del antibiótico inicial? De primera línea es amoxicilina con ácido clavulânico, felizmente que sí lo tenemos en nuestro medio. La dosis es de 875 miligramos de amoxicilina con 125 miligramos, viene en un compuesto, en una sola tableta, 125 miligramos de clavulanato por vía oral, 2 veces al día, por 7 a 10 días. En pacientes con riesgo de infección grave, se puede aumentar la dosis hasta 1 gramo de amoxicilina. Acá estos son preparados que no tenemos, que vienen con clavulanatos de 62.5. Y en otros casos, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, pero de mayor peso, y esto es mucho de la literatura americana, porque ellos tienen muchísima obesidad, entonces es por eso que ellos hacen mucha referencia a esto. Pero con que ustedes conozcan la dosis que nosotros sí manejamos en nuestro medio, de los compuestos de 875 más 125 de clavulanato, 2 veces al día por 7 días, suficiente. La siguiente, por favor. Si los pacientes no pueden usar amoxicilina con clavulanato 1, porque pues, no lo hay en el hospital, el salud lo tiene, el MINSA no lo tiene, y si no lo tiene y el paciente no tiene los medios para comprarlo porque no son baratos, pues podemos dar amoxicilina, solar. La amoxicilina solar sí es accesible, es barata, siempre es la genérica. Entonces, y podemos dar amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día. Nosotros no tenemos presentación de 875 miligramos. Entonces, lo que se puede hacer es 2 tabletas cada 8 horas. O sea, 2 tabletas 3 veces al día. Por 7 a 10 días. Y pacientes con riesgo de infección grave, ya saben a qué me refiero cuando hablo de riesgo. Pacientes mayores de 65 años, con movilidades crónicas que debilitan las defensas. Esos son pacientes con riesgo. 1 gramo, 3 veces al día, que es mucho más factible en nuestro medio. Por 7 a 10 días. Siguiente, por favor. Y en alergia a penicilina, hay que aclarar que cuando uno tiene alergia a penicilina, está hablando de la subfamilia de las penicilinas. Una cosa es decir, bueno, tengo alergia a todos los beta-lactámicos, es diferente. Pero hay muchos pacientes que son realmente alérgicos a penicilina. Pero uno ve su historia y ha recibido ceftriaxona, pero estamos hablando de una alergia leve. Una reacción alérgica leve. Si es un paciente que ha hecho una reacción alérgica grave, o sea, una anafilaxia, por ejemplo, penicilina gisódica, por decirlo así, el consejo básicamente es no se la jueguen con la familia de los beta-lactámicos, sino ya vayan a otros alternativos. Macrólidos, tetraciclina, cloroquinolonas respiratorias, pero no se la jueguen si es que por su casca, yo soy alérgico a la penicilina, cuénteme usted cómo fue su alergia. Ustedes tienen que indagarse, hacer anamnesis ahí, para que más o menos tengan un mapa mental de qué es que va a antibiótico ustedes van a dar. Entonces, sí, alergia a penicilina, como dije, el primero, pero en realidad no conozca, ceftimir, pero no lo tenemos. El segundo tampoco. Cefpodoxima, no lo tenemos, ni siquiera estoy yo familiarizado con el nombre.
Cifuroxima, si tenemos 500 miligramos, vía oral 2 veces al día por 7 a 10 días. Ceftriaxona, de uso hasta indiscriminado en nuestro medio, 1 a 2 gramos, la ampolla viene de 1 gramo por si acaso, 1 a 2 gramos durante 3 días endovenoso, que es lo mejor, pero también hay ceftriaxona en presentación intramuscular, que duele aún más que la penicilina benzatínica. Advierten, por si acaso, que les va a doler, realmente duele. Y los pacientes que sí tenían demostrado en base a lo que les dice, en base a lo que hubo una alergia grave a la penicilina, pues podemos usar doxiciclina, que es una antipenicilina y que es buena, 100 miligramos, que es su presentación, cada 12 horas por 7 a 10 días. La citromicina, que ahí la tenemos, felizmente, acá se menciona 500 miligramos el día 1, los otros 4 días, 250 miligramos, y así se completa un esquema de 5 días. La claritromicina, 500 miligramos por vía oral, cada 12 horas, por 7 a 10 días, sabiendo y explicando que puede generarle cuadros gastrointestinales, sobre todo gástricos, a los pacientes. La siguiente, por favor. Aquí está la referencia. Ustedes tienen, como les dije, libertad de poder revisarla. La siguiente y el último cuadro es la rhinosinusitis aguda. Básicamente nosotros hablamos como sinusitis, pero va de la mano, porque para que se produzca una sinusitis tiene que haber primero alguna inflamación a nivel de la cavidad nasal. Por eso se define bastante bien claro ahí, ¿no? Una inflamación sintomática de la cavidad nasal y los senos paranasales con una duración inferior a 4 semanas, es el que más tiempo dura, tiene sentido, ¿no? Hay una colección en una cavidad que está revertida de mucosa y revertida de hueso. O sea, no es fácil que el antibiótico llegue ahí. Por eso es que demora más el curar. Alguna vez necesitamos el apoyo de especialistas del otorrino que hacen una punción a través del rostro y extraen la punción, porque no hubo respuesta al esquema antibiótico. Y aquí el término rinosinusitis a sinusitis se prefiere el rinosinusitis, ya que la inflamación de los senos paranasales rara vez ocurre sin una inflamación concurrente de la mucosa nasal. Básicamente, como ustedes ven en el gráfico, los senos paranasales tienen una especie como de calles que desembocan en la cavidad nasal. Eso es lo que la función de los senos paranasales muchas veces da la forma a nuestro rostro. Son zonas neumatizadas que tienen aire, pero también tienen un revestimiento por células mucosas que producen moco porque tienen un epitelio que tiene que estar húmedo y por ende tienen un proceso de regeneración celular, tiene un proceso de, también como decirlo, de desagüe del mismo moco que produce y lo hace a través de la nariz. Pero si la nariz está tapada, se empieza a coleccionar este líquido y no solo se colecciona, sino se infecta con mucha facilidad porque es una zona de por sí colonizada por muchas bacterias. Y las bacterias que ocasionan la enfermedad, sobre todo neumonía. Siguiente, por favor. Entonces aquí hablamos de sinusitis aguda, que dura 4 semanas, sinusitis subaguda de 4 a 12 semanas y sinusitis crónica mayor a 12 semanas. Y básicamente vamos a hablar de la rinosinusitis aguda. La siguiente, por favor. Entonces también hay otra clasificación en base a la etiología. Puede haber rinosinusitis viral, sí. Los más comúnmente comprometidos en esto es el rinovirus, el virus de la influenza y el virus de la parainfluenza. Existe rinosinusitis bacteriana aguda no complicada. Y aquí los que están comprometidos, como Haemophilus influenza y Varicela catarrhalis. Y tenemos también rinosinusitis bacteriana aguda complicada, pero complicada ¿por qué? Porque ya hay afectación fuera del lugar de donde se inició el problema, es decir, afectación neurológica, puede haber afectación oftalmológica o afectación del tejido. La siguiente, por favor. Los síntomas.
secreción nasal anterior purulenta. O sea, no solamente es la famosa carga posterior que siempre se menciona. Bien, hay secreción nasal anterior purulenta. La secreción nasal posterior purulenta o descolorida, eso es lo que llaman de carga posterior, que muchas veces le hacen abrir la boca al paciente y miran con una linterna, a veces pasa la saliva y a veces sí se llega a ver realmente. La congestión u obstrucción nasal tiene a ver eso. Eso es básicamente lo que cerró la puerta para que se produzca, o sea, hubo una rinitis, se cerró la puerta y se complicó con una sinusitis aguda. Congestión o sensación de plenitud parcial. El paciente siente como que le va a explotar la cara, es lo que refiere el paciente. Es como que están inflando la cara y como que le va a explotar la cara. Posmia, anosmia, fiebre, dolor de cabeza, depresivo sobre todo, dolor de oído, o sensación también de presión o plenitud. Halitosis, ¿por qué? Porque estamos frente a una colección purulenta, infectada. Puede generar halitosis. Puede haber un dolor referido en los dientes y fatiga como paro, como cualquier proceso infeccioso, como síntoma general. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las opciones de atención sistemática? Primero, tenemos los síntomas. En este cuadro hablamos de los síntomas. Entonces, analgésicos orales y antipiréticos, los preferidos, paracetamol, hay ibuprofeno y naloxona. Realmente que los tres los tenemos. Básicamente, ¿qué buscamos? Aliviar. Aliviar el dolor y aliviar los síntomas generales. Entonces, si usamos paracetamol, hay que tener en cuenta que no sea un paciente con enfermedad hepática, sobre todo cirrosis común. Si usamos AINE, hay que tener siempre en cuenta un paciente que tiene cierto grado de enfermedad crónica, como ya se hizo en esta clase. Y también los AINES, al cumplir el ciclo oxigenado, puede aumentar riesgo de sangrado y también por efecto directo, es decir, a nivel del estómago, puede ocasionar, si que el paciente ya tiene alguna predisposición, es decir, tiene una úlcera, y nosotros le damos AINES, esa úlcera puede empeorar y puede complicarse con una hemorragia digestiva. Los aerosoles intranasales de glucocorticoides. Aquí tenemos básicamente cuál es la función de ellos: desinflamar la mucosa nasal para que esta puerta cerrada que les mencionó se pueda abrir y de alguna forma se empiece a liberar la secreción que hay acumulada en los senos paranasales. Así se recomienda. El propionato de persona que sí lo tenemos, o de persona que sí lo tenemos, y triamcinolona, me parece que sí lo tenemos. No lo he visto en presentación de aerosoles intranasales, pero los dos primeros sí. Como le dije, alivia la congestión al reducir la inflamación. Y puede ser útil en pacientes, sobre todo, que arrastran el antecedente de rinitis alérgica. Y ese fue su desencadenante para hacer una rinosinusitis aguda ya infecciosa, sea viral y lo más común es que sea. Y puede causar epistaxis o dolor de garganta, esto como desventajas. Aerosoles salinos intranasales, básicamente lo que se busca es que muchas veces se forman secreciones muy espesas, muy mucosas, muy pegajosas, por decirlo así. Entonces lo que se busca es, con esto es fluidificarlas de alguna forma para que puedan ser más fácilmente eliminables. Entonces nosotros al eliminar eso, es como que abrimos esa puerta y le damos esa ventaja a los senos paranasales de que empiece a fluir su secreción. Si nosotros llega a fluir esa secreción más el tratamiento con antibiótico, el problema se resuelve. Pero como se han dado cuenta anatómicamente, no es un proceso que va a durar un día. Por eso es que se considera uno las 4 semanas. Aerosoles anticolinérgicos, o sea, intranasales, el bromuro de hipatropio, algunos lo llaman hipatropio, bueno, las dos son válidas. Reduce significativamente la diarrea porque produce sequedad. Entonces mejora de cierta forma la congestión. Entonces, pasajero mientras dura su efecto, ¿no? Los aerosoles descongestionantes intranasales, oximetazolina, no lo tenemos, pero básicamente lo que genera su efecto es vasoconstrictor. Entonces, al generar vasoconstricción, disminuye no solamente la inflamación de la mucosa, sino también mejora la permeabilidad.
Pero el problema que tiene es que tiene un efecto de rebote. Y se entiende, ¿no? Si produce una vasoconstricción mientras su efecto dura, cuando no se acaba su efecto, pues va a haber una vasodilatación reactiva y otra vez las molestias y quizás hasta más intensas. Por eso se llama efecto rebote, por eso no debe usarse más de 3 días. La siguiente, por favor. Los descongestionantes orales, acá lo ven, la pseudoefedrina y la fenilefrina, alivia bastante la congestión a través de la vasoconstricción. La pseudoefedrina puede ser eficaz, sí, realmente. Y básicamente puede ser particularmente útil en pacientes con disfunción de la trompa de Eustaquio. A veces, cuando se habla de disfunción de la trompa de Eustaquio, son pacientes que constitucionalmente tienen una predisposición a hacer estos paros de una forma recurrente, porque anatómicamente hay cierta disfunción de la trompa de Eustaquio que hace de que se precipiten este tipo de infecciones, otitis media aguda, sinusitis. Entonces, ese diagnóstico es mucho más del especialista en el otorrino, laringólogo, básicamente. Y acá también hay que usar mucho con precaución, porque le dije, puede desencadenar enfermedades cardiovasculares, o puede descompensarlas si es que ya existen, hipertensión, glaucoma de ángulo cerrado, hasta obstrucción del cuello de la vejiga debido a sus efectos simpático-miméticos. Y los antihistamínicos orales de primera generación, los dos que figuran ahí, nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos clorfenamina y ketotifeno como primera generación. Y la segunda generación sí lo tenemos, fexofenadina, es más de uso particular. Loratadina, centipicina sí lo tenemos. Tal. Los de primera generación pueden tener un efecto de secado. Y este efecto de secado puede secar, pero a la vez el paciente refiere a molestia de decir que están tan secas sus secreciones que no puede eliminarlas. Entonces, eso es una de sus desventajas, que lo describe muy bien, ¿no? Secreciones excesivamente secas, espesas, de difícil movimentación y genera hasta mayor incomodidad. Los de segunda generación no producen tanto esta sequedad. Los pacientes que tienen el antecedente o la base de una dermatitis alérgica, pues ayudan mucho. Pero una de sus desventajas es que pueden generar somnolencia. Esto es muy individualizado. Algunos pacientes toman en la mañana y no les nada, pero otros sí, los priva realmente. Y también tiene efectos anticolinérgicos. Y los expectorantes orales, como les mencioné, la guaifenesin, no, básicamente lo tenemos de uso particular, siempre y cuando, en este caso, lo que puede promover es el drenaje, diluir un poco más estas secreciones que son muy espesas y esto haga de que se puedan drenar al paciente, pues esto, mejor hecho, sonarse la nariz, hay como que mayor facilidad de que puedan ser eliminados. Los efectos secundarios pueden incluir molestias gastrointestinales y somnolencia. La siguiente. La terapia antibiótica, pues también tenemos que conocer un poco de lo más común. Miran ustedes, el estreptococcus pneumoniae está ahí a la cabeza, en segundo lugar, neumófilos y la varicela zoster son los tres primeros en todos los procesos bacterianos de la vía respiratoria alta. Puede entrar a Staph aureus, puede entrar a Streptococcus pyogenes, pero es con mucho menos frecuencia. Recuerden bien ustedes. Siguiente. Entonces, pacientes sin factor de riesgo para resistencia neumocócica y ya saben qué cosa es tener factor de riesgo, la edad, enfermedades, hospitalización de los meses, uso de antibióticos endovenosos. Eso aplica a todo lo que significa bacteria, aplica a todo. Entonces, la amoxicilina, 500 miligramos oral 3 veces al día o 875, si no tenemos, podemos usar 1 gramo 2 veces al día. La amoxicilina con clavulanato de 500 sobre 125, ya sabemos que esta es una tableta compuesta, si la tenemos, 3 veces al día, o la tableta de 875 sobre 125, que sí la tenemos, 2 veces al día, son bastante útiles en los pacientes que tienen la rinosinusitis aguda bacteriana, que no tienen factores de riesgo de resistencia. La adición de clavulanato, es decir, si nosotros estamos dando la amoxicilina, le estamos adicionando el clavulanato, sí he visto que mejora la cobertura
Para ambos, amoxicilina y clavulanato, va bien contra el estreptococo pneumonial, pero si el clavulanato va mejor contra Haemophilus influenza y varicela que la amoxicilina por sí sola. Siempre por todo. Entonces, factores de riesgo de resistencia neumocócica, para que siempre lo tengan presente. Si tenemos un cuadro epidemiológico sobre los estudios, excelente, no lo tenemos, pero podemos usarlo en base a otro, ¿no? Edad, más de 65 años, hospitalización en los últimos 5 días, uso de antibióticos en el último mes, inmunocompromiso, o inmunodeficiencia, o inmunosupresión, como quieran llamarlo, con mejor se familiaricen para que mejor lo entiendan. Las comorbilidades, diabetes, enfermedades cardíacas, hepáticas, enfermedades crónicas, estamos hablando de compromisos, se dan cuenta de órganos vitales, es decir, que nosotros no vivimos con ninguno de esos órganos y que están enfermos. Corazón, hígado, riñón, para que recuerden, si es que ya tienen una enfermedad crónica, este paciente es un paciente inmunocomprometido. Infección grave, o sea, evidencia de toxicidad sistémica, es decir, sepsis. Si hablamos de infección grave, hablamos de sepsis. Si ya tenía antecedente de sepsis, este paciente ha recibido una metralleta de antibióticos y por eso hay riesgo de que este paciente tenga básicamente resistencia neumocócica. La siguiente, por favor. Entonces, pacientes con factores de riesgo de resistencia neumocócica, amoxiclavulánico, bien, pero si se dan cuenta, la dosis aumenta. A 2 gramos de amoxicilina y 125 de clavulanato. La liberación prolongada no la tenemos en nuestro medio, tenemos que actuar con lo que tenemos. Entonces, lo que se puede usar es la tableta de 875 versus sobre 125, que usamos 2 tabletas 2 veces al día, ¿no? Entonces, eso es una terapia inicial adecuada para los pacientes que tienen mayor riesgo de resistencia en base a los antecedentes. Siguiente, por favor. Y pacientes con alergia a la penicilina, pues tenemos que usar otra cosa. Paciente con alergia a la penicilina, la doxiciclina. Es una tetraciclina realmente poco usada. Y es un muy buen antibiótico. Muy buen antibiótico. Cuando hablamos de infecciones por bacterias no comunes, por ejemplo, la Rickettsia, Brucella, a la cabeza el tratamiento es doxiciclina, siempre doxiciclina. Es muy buen antibiótico, ténganle mucha fe. 100 miligramos, o sea, como alternativa, porque ya sabemos que la primera línea siempre es penicilina. Entonces, 2 veces al día o pueden usar una sola dosis de 200 miligramos para hacer una toma diaria. Con eso mejoramos la adherencia y el cumplimiento del tratamiento. Es una alternativa buena a lo primero, que siempre busca. Penicilina y amoxicilina. En pacientes alérgicos a penicilina que pueden tolerar cefalosporinas, se recomienda tercera generación. Cefixima, como les dije, he visto en Lima, aquí no lo he visto, pero puede ser que haya, no lo descarto. Cefpodoxima no lo tenemos, lo dejo básicamente para que tengan como alcance teórico. Y esto puede ir solo o puede ir asociado a clindamicina, que si lo tenemos, de 300 miligramos cada 6 horas. Usamos monoterapia cuando básicamente estamos frente a un paciente, a la mayoría de los pacientes, es decir, sin factores de riesgo de resistencia. Pero usamos una biterapia o terapia combinada, pacientes que puedan tener factores de riesgo de resistencia neumocócica. Y para pacientes con factores de riesgo de resistencia, esto de mesa 5 era parte del recuadro, lo pueden borrar. Como les mencionaba, la adición de clindamicina y cefalosporina pues realmente ayuda en esto. Es decir, frente a resistencia ya hemos visto, la terapia combinada es lo que se tiene que básicamente. Está bien, no te preocupes. Luego, las otras alternativas son las fluoroquinolonas respiratorias, levofloxacino, que tenemos en las 2 presentaciones, 750 y 500 miligramos, se usa una vez al día, y moxifloxacino, que también lo tenemos, de 400 miligramos, una vez al día. Esas son una buena alternativa, pero son de una terapia cara, lamentablemente. Pero por eso mismo es de que se dice que hay que dejarlo cuando ya me quedé sin alternativas, recién usemos levofloxacino y moxifloxacino. No solamente por
porque es una terapia cara, sino porque son como que balas muy preciadas que tenemos que cuidar y no las que vemos o infecciones que podemos tratar con otro tipo de antibióticos. En este caso, una rinosinusitis bacteriana, los macrólidos, o sea, citromicina, claritromicina y el famoso cotrimoxazol o trimethoprim sulfametoxazol, no se recomienda básicamente por estudios pediátricos, no ni muchos estudios en adultos, sino estudios pediátricos que han demostrado una alta tasa de resistencia a ese estreptococcus. Entonces, como que se ha extrapolado y básicamente es que se evita en estos casos de rinosinusitis, ¿ya? Solamente en ese caso. El siguiente, por favor. Duración del tratamiento antibiótico. En el caso de la rinosinusitis aguda, menciona un ciclo de 5 a 7 días. Pero hay estudios donde han comparado los 5 y 7 días y realmente no hay mucha diferencia. ¿Y qué es lo ideal? A veces pensamos que mientras más es mejor. No, es mientras menos mejor. Entonces, le damos un ciclo de 5 días, aseguramos una adherencia, aseguramos menos efectos secundarios, menos costo para el paciente y aseguramos una buena respuesta. Entonces, entre 5 y 7 días ponen el rango, pero ustedes sin temor pueden dar un tratamiento de 5 días, pero siempre evaluando la respuesta. Siempre hay que evaluar la respuesta. Más o menos ustedes aquí pueden entrar en contradicción. Pero todo tiene 4 semanas, ¿cómo lo va a dar 5 días? No, pero viene con una historia de 4 semanas del momento paciente. Porque al inicio no viene. Están con cuadro de rinitis, están con cuadro de congestión nasal, que no le hace mucho caso, luego empieza un poco de dolor de cabeza, piensan que es un resfriado, es tratado como tal. Y ya pasadas las semanas es que recién ellos vienen, aparte del examen clínico, del punto doloroso, entonces además pues en una radiografía se evidencian los niveles, en una tomografía se evidencia con mucha más claridad y ahí es donde nosotros ya empezamos el tratamiento. Pero cuando habla de tiempos, habla de historia natural de la enfermedad, es decir, no ha habido intervención nuestra para modificar el tiempo. Pero una vez que nosotros identificamos el cuadro de rinosinusitis aguda, nosotros tenemos que empezar el tratamiento y el tratamiento es básicamente el tratamiento sintomático, antibióticos y en algunos casos que son más complicados, que no responden al tratamiento antibiótico, ni a un primer esquema, ni a un segundo esquema. Básicamente lo que se busca es el drenaje de la colección del seno paranasal a través del especialista, que es el otorrino laringólogo, que básicamente es una punción directa a través del mismo rostro del seno paranasal, dando toda la secreción. El siguiente, por favor. ¿Y los glucocorticoides están indicados? Pues no, tampoco. Entonces se sugiere no usarlos en este caso. No nos va a ayudar realmente en nada. Hay muchos pacientes que piden siempre, doctor, no va a dar mi dexametasona. Ustedes son los que tienen la última palabra, ustedes son los que toman la decisión. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la bibliografía utilizada en este caso. Si no hay más dudas y preguntas, eso es todo por hoy. Gracias.